El Instituto Cultural de Aguascalientes, a través de la Casa Jesús Terán y agradeciendo el apoyo del Museo Ferrocarrilero, presentan la primera mesa de lectura de talleristas de la Sala de Lectura Desiderio Macías Silva. Vamos a empezar con Renato. Renato Cornejo nació el 23 de noviembre de 1964 en Los Velas, Momax, Zacatecas. Ha publicado los poemarios 20 poemas de humor y un blues desesperado y Como un perro cojo. La editorial Libros de México subió a la plataforma digital de Amazon los libros El Boomerang de Caín, novela corta, Tren Bala de Aguas a Califas, poemario, 12 historias de amor y de cantina, cuentos cortos. Es tallerista en el taller literario de Casa Terán. Soy Renato Cornejo y les voy a leer un cuento ubicado en una cantina. No sé por qué posición me atraen las cantinas. Sombras. Caminaba en círculos concéntricos, evadiendo los rayos del sol, los claxons masculinos y los chiflidos de los albañiles. Caminaba con el poder de portar una ametralladora en la espalda. En realidad lo que llevaba era un ritmo celestial provocado que el centro de la metrópoli marchara a su compás. «Déjate de mamadas y muéstrame las fotos», dijo el cantinero. «Lo saco a patadas, Memo», contestó Marcos. Memo le hizo una señal a Marcos, alzando la mano y luego dejándolo caer lentamente, que en el código de cantinas quiere decir: «Tranquilízate, espera que te dé la orden». Extraje el paquete de la bolsa interior de la chaqueta de mezclilla sin mangas, adaptada como chaleco de fotógrafo. Lo entregué atravesando la barra. Antes de abrir el sobre, Memo mandó a su mano derecha que llenara los refrigeradores. Marcos, experto sacaborrachos, se sintió decepcionado. No deseaba ver las fotos, esperaba que yo fuera un fraude como tantos otros que pedían fiado. Y en particular su servidor había rebasado con mucho el tope de la casa. El llamado que esperó con un chasquido de dedos y nunca llegó. «Saca el pinche fotógrafo a la chingada». Él le dio vueltas a la baraja de imágenes una y otra vez y volvió a caer en el retrato donde se acomodaba las zapatillas mientras el viento le alzaba sus rizos y le pegaba la falda ejecutiva a sus torneadas piernas. «Esta no tiene madre», dijo Memo. «Tal vez si me hubieras dado más de un rollo tendríamos más imágenes de 10. Como sea, tuvimos suerte. Un fotógrafo profesional quema hasta 5 rollos para obtener algo creíble». Memo recargó la foto en las botellas de licor. La examinó desde diferentes ángulos. En ese momento supe de antemano que había saldado la cuenta y lo mejor, que podía empezar una nueva. Mientras miraba a Memo absorto en la fotografía, nos percatamos por el timbre de su celular que una mujer con portafolio nos observaba a los dos. Ella, en vez de contestar el teléfono, lo apagó. Igual que artista no reconocido, sentí no encajar en el encuadre. Sutilmente me dirigí a tomar una cerveza y de paso a saludar a Alex, que instalaba su teclado musical. «¿Qué tal, Guillermo Sandoval Arce? ¿Me preparas un dry martini?», dijo ella. «Claro, por supuesto, Claudia». Al primer sorbo, Claudia cerró los ojos y exclamó: «Extrañaba tus cócteles». «¿Te vas a quedar con esa copia o prefieres la original?», dijo a ella señalando la foto. Memo no se preguntó cómo se enteró, porque tenía el concepto que ciertas mujeres no solo tenían un sexto sentido, sino también un séptimo, un octavo y hasta un noveno. En un segundo recordó a los dos universitarios en un duelo pasional. En esa lucha desigual, la seguridad tan natural con que llevaba la pelea Claudia le provocó en el último round un bloqueo en su mente que fue recorriendo su columna hasta llegar desafortunadamente a su miembro. «¿Qué chingados te pasa?», preguntó Claudia. «Estoy desconcertado». «¿Desconcertado por qué?». «Perdón, quise decir desconcentrado». A los cantineros solo se les presenta un dilema en la vida. Memo sabía que para poder lidiar con borrachos era necesario tener una paz mental,
una paz que le daba tener a su lado una mujer perfecta. Sin titubear tomó la foto y dijo: si no te molesta, Claudia, me quedo con lo mejor de ti. Claudia asintió con la cabeza 2 veces, luego ingirió el resto de la copa de un trago. Volvió a cerrar los ojos y entreabrió su boca. Memo le colocó la aceituna entre los labios. Ella se prendió de la mano y la comenzó a besar. De repente se contuvo, alzó los párpados con una sonrisa para luego tomar el pesado portafolio de la barra. Se marchó murmurando el estribillo del bolero que tocaba Alex en su teclado. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Ahora seguimos con Esteban. Esteban Guerrero Padilla nació en San Diego de Alejandría, Jalisco. Radica en la ciudad de Aguascalientes desde el año 2013. Arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. La pasión por la lectura lo llevó a descubrir su vocación por escribir. Ha participado a lo largo de 5 años en el taller de creación literaria de la Casa Jesús Terán. Por su texto, La mirada de Centurión, fue seleccionado para participar en el 5º encuentro de narradores del Instituto Cultural de Aguascalientes y con ello formar parte de la antología editada por el IMAC. En diciembre de 2020 fue publicada su novela Abrico, El color de los sueños. Para Esteban, la escritura es una forma de enfrentar la vida, de reír con ella, la oportunidad permanente de rehacerse en el camino, de converger con mentes maravillosas que enriquecen el pensamiento y hacen del placer algo cotidiano. Por favor. Gracias, Yolanda. Voy a leer el inicio de un cuento, se llama Claro de Luna. La acción tuvo sentido cuando me enteré que yo era la indecente creación de un Dios perverso, hundido en la soledad y dueño de un poder inestable, que soportaba con amargura el letargo de su condición. Una tarde de plomo, el mensajero entró a la celda para comunicar el dictamen de su libertad provisional. El tiempo de castigo que se le había impuesto por desacato lo había cumplido en 2/3 partes bajo buen comportamiento. El Supremo Consejo de Dioses, apegado a la ley universal, lo consideró entonces merecedor del perdón condicional. Después de todo, sigue siendo un inmortal, aunque no lo parezca, apuntó el Dios Supremo al deliberar. A pesar de sus limitaciones, un habitante de Crisalia merece otra oportunidad, agregó. El prisionero tomó con mesura la noticia. Se mantuvo parco ante la situación y apenas frunció el ceño mientras un guardia le retiraba los grilletes de inocuidad. Al salir de la prisión, se dio cuenta que lo esperaba un carruaje tirado por 6 caballos briosos, negros como el rastro aciago del fuego. Giró el cuello y melancólico recorrió con la mirada la funesta fortaleza de líneas afiladas, edificada con bloques de cródano, material indestructible, extraído de las estrellas agonizantes de las constelaciones del Cardo. La prisión culminaba la punta del risco leteo y era vigilada por 3 aves rapaces que volaban en círculos. «Te lo envía el Supremo», informó el mensajero apuntando al carruaje. El Dios sin nombre no hizo preguntas. Colocó un pie sobre el estribo y los caballos relincharon de inmediato. Un par de ellos elevaron las patas delanteras a la altura de las bridas, mientras los otros raspaban los cascos contra las cicatrices del empedrado. Ya sentado, enredó el extremo de las riendas en su mano izquierda. Con la derecha tomó el látigo y asestó un par de golpes a las bestias. Lanzó un poderoso grito y los caballos se estremecieron. Bajo el espíritu arrebatado de su naturaleza, los 6 animales tiraron al mismo tiempo para comenzar el descenso por el abrupto camino. Vagó sin rumbo durante 6 días y sus noches. En los atardeceres se detenía en alguna pradera. Mientras los corceles comían y descansaban, gastaba el tiempo sentado en una roca, inmóvil, con los ojos cerrados. Al 7º día, desde lo alto de una loma, algo llamó su atención en el fondo del valle. Tiró con fuerza del mando, giró a su derecha y comenzó a descender con velocidad para conducir a las bestias hasta la orilla de un pantano en oxidación.
Jamás había visto algo similar. Apenas el carruaje se detuvo, el dios descendió ansioso, aunque avanzó con cautela, como si probara la resistencia del suelo que pisaba, al tiempo que contemplaba el entorno. El lugar se encontraba rodeado de una vegetación esbelta, de troncos y ramas lisas carentes de follaje. Cuando se detuvo, el fango que bullía entre vapores llegaba ya a sus rodillas. Inclinó el torso y sumergió una mano en él. Su piel áspera sucumbió al contacto suave del limo en movimiento. Era lo más cercano a la caricia que nunca había recibido. Giró la palma y los dedos la siguieron flexibles, dispuestos a disfrutar la emoción infantil de abandonar el reposo. Al concluir el acto, que abarcó decenas de giros, extrajo una porción de lodo putrefacto. Lo acercó al rostro para olfatearlo de cerca. Lo tocó con la punta negra de su lengua y la frotó contra el paladar hasta deshacer la mezcla. Nada de ello modificó su expresión de mármol. Aprisionó el lodo con el puño y lo agitó con fuerza hasta eliminar el exceso de humedad. Cuando se detuvo, extendió la mano. Sobre la palma había un bulto amorfo de materia rugosa y quebradiza. Entrecerró los ojos para examinarlo y fue entonces que mostró una expresión maliciosa. Sus labios formaron una mueca parecida a una sonrisa. Con ambas manos amasó el material, lo estiró y lo contrajo en repetidas ocasiones. Formó algo semejante a una esfera y lo transformó en el esbozo de una columna de fuste irregular. El propósito de mantener las manos ocupadas logró por un momento que el impasible ser se olvidara del tedio. Los gestos se manifestaron, evidenciando por fin un halo de interés. El sol comenzó a ocultarse y continuaba absorto, recreando diversas formas en sus manos. Estaba sentado en el pantano, con el fango hasta la cintura y la concentración fincada en el movimiento de sus dedos, en la apariencia de su creación. Ahora continuamos con Gustavo. Gustavo Gutiérrez Romo, originario de Aguascalientes, es egresado de la carrera en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Durante este tiempo tuvo un programa radiofónico en Radio Universidad y Radio y Televisión de Aguascalientes titulado Conozcamos a, en donde además de dar a conocer entrevistas a personajes públicos, también elaboraba el guión y recitaba algunos de sus poemas. Ha participado en diversos concursos de poesía, tanto en su formación académica como en el ámbito laboral, recibiendo reconocimiento en varias ocasiones por parte del ISSSTE Cultura. En la década de los 90 participó en la revista Talleres de Creación Literaria y Plástica, publicada en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Entre los años 2000 y 2010, cursó varios talleres literarios en la Harold Washington College en Chicago, Illinois. En 2017, estudió creación literaria en Ciela Fraguas y actualmente escribe para la revista Golfa, vía internet, en su sección Hay Tamales, donde publica entrevistas referentes a violencia de género y diversidad sexual. Participó en el cuarto encuentro de narrativas de Aguascalientes 2019, que promueve el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Por favor, Gustavo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como se mencionó, me preocupa mucho lo que es la violencia de género y la equidad entre la diversidad sexual. Este cuento es extraído de una entrevista que le hice a una mujer que fue víctima de violencia y bueno, lo comparto con ustedes. Bajo amenaza de muerte. Inclinada ante el soldado inculto que arma su cuerpo de soberbia y me desarma con una invasión hacia la poca tranquilidad nocturna de un sueño medio inerte, medio muerto. El día que Patty conoció a Rafael, se enamoró perdidamente de él, por lo que decidió contraer matrimonio a pesar de ser una menor de edad. Para obtener el consentimiento de sus padres, les mintió, argumentando que estaba embarazada. El matrimonio se llevó a cabo y fue solo al civil y sin protocolos, a pesar de haber un número extenso de invitados. Al ponerse el sol, el juez llegó y pidió a los contrayentes que firmaran el acta para de inmediato marcharse de ahí, dejándola petrificada al descubrir que su marido
era 8 años mayor que ella, no solo 3, como él le había dicho en sus fiestas de cumpleaños. Durante la novia no tuvo oportunidad para discutir sobre este tema, pero sí para cambiar el coraje por miedo y confusión. Sin entender qué pasaba por la mente de su esposo, tuvo que cambiarse de una mesa varias veces, porque, según él, el escote de su vestido despertaba la lujuria en los hombres ahí presentes. Al poco tiempo abandonó a su familia para irse a vivir con su marido a Guanajuato. Al estar lejos de su gente, Patty pudo conocer mejor a la persona con quien se había unido legalmente, un tipo cruel que sembraba miedo entre la gente, ya que actuaba a base de reglas brutales. Como consecuencia, el ambiente que existió desde un principio entre la pareja estuvo impregnado de desconfianza y desamor. Tardaron meses para tener su primera relación sexual completa. Durante los primeros intentos, el hombre desesperado soltaba el llanto, ya que no le era posible mantener una erección. Culpaba a su mujer de su impotencia y la golpeaba hasta descargar todo su coraje. De madrugada, ella se despertaba al sentir que su marido estaba dentro de ella. Él la agredía con frecuencia, de diversas maneras, como ocurrió aquella mañana que lucía normal. Rafael se despidió cariñoso de ella y salió rumbo a su trabajo. Paulatinamente, sin dar importancia, la muchacha se fue quedando dormida hasta quedar inconsciente. Despertó hasta que llegó una de sus cuñadas y la encontró tirada e intoxicada por inhalar el gas que escapaba por la llave abierta. La rescató, pero nunca le creyó sus argumentos. Para ella solo fue un simple acto suicida causado por un ataque de depresión. También hubo situaciones que hicieron enojar bastante a la joven mujer, como cuando el IMSS se negó a colocarle el dispositivo DIU debido a que no llevaba una carta firmada por el marido autorizando dicho procedimiento. Bajo la desconfianza que reinaba en su hogar, Patty decidió nunca beber alcohol para no mostrarse vulnerable. Debía estar fuerte y controlar sus acciones y pensamientos siempre. Desafortunadamente, hubo ocasiones en que su compañero la obligaba a beber hasta llegar al vómito. En una de estas quedó embarazada, algo que su pareja no le creyó, ya que no hubo cambios morfológicos inmediatos en su cuerpo, sino hasta el 7º mes. Rafael la golpeaba y exigía una explicación al hecho de que ella hablara de un embarazo cuando daba por hecho que aquello era una mentira. Lo que más le molestaba al hombre era que, ante la sociedad, su compañera era una mujer jovial, mientras él se veía envejecido. En una ocasión, él invitó a varios de sus compañeros de trabajo para que convivieran en su casa, mismos que llegaron con sus respectivas parejas. La reunión transcurrió con armonía. Sin embargo, cuando los anfitriones quedaron solos, él empezó a golpear con furia a su mujer, dando como pretexto que uno de los asistentes la felicitó por su apariencia física. Esto lo enfureció de tal manera que en cuanto cerraron la puerta, se limitó a preguntarle en dónde prefería los golpes, en la cara o en el estómago. Ella respondió que en la cara, ya que efectivamente temía perder a su niño. Después de aquello, la secuestró en su propia habitación por más de un mes, en donde la agredió física y psicológicamente, además de negarle frecuentemente los alimentos. Muchas gracias. Lamentablemente estos casos son reales, hay que seguir luchando porque las mujeres tengan mayor seguridad. Gracias. Ahora seguimos con Osvaldo. Osvaldo Jiménez Paredes nació en Guadalajara, Jalisco en 1975 y radica en Aguascalientes desde 1996. Estudió Ingeniería en Electrónica en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial en Guadalajara para concluir la carrera en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Se ha dedicado a la narrativa desde hace más de 20 años y en ese tiempo ha formado parte de distintos talleres de creación literaria,
con el maestro Felipe San José y Eduardo López, por mencionar algunos. En el año 2002 obtuvo la beca para jóvenes creadores otorgada por el FECA por el proyecto Descender a Avalon. Participó también en diversos diplomados de literatura impartidos por escritores reconocidos, además de publicar en revistas locales como Tierra Baldía y Talleres. Algunos de sus trabajos se incluyen en antologías Palabra Gremial, editada por el Instituto Cultural de Aguascalientes, y en los libros Primer Encuentro de Narradores de Aguascalientes, Segundo Encuentro de Narradores de Aguascalientes y Tercer Encuentro de Narradores de Aguascalientes, editados por el IMAC. En 2016, con apoyo del PAMIC, produjo y dirigió el documental Desmitificando el Mito, y junto con Violeta Sabás realizó una investigación acerca de la historia e impacto sociocultural del heavy metal en Aguascalientes, derivada del mismo. Se diplomó como mediador de salas de lectura por la Secretaría de Cultura y coordina 2 salas de lectura y un círculo de lectura. Yo voy a leer un texto que se llama La Huida. Aquella mañana, como desde hacía 46 años, Hilaria preparó el té a su marido. Era una costumbre que nunca abandonaba. Sin embargo, en los últimos meses la memoria le fallaba cruelmente. Cada vez eran más las ocasiones en que olvidaba servir la bebida de don Efrén. Este miraba esa decadencia de los recuerdos de su mujer con una mezcla de compasión y condescendencia. Al ver la turbación de ella cada vez que esto sucedía, la tomaba de la mano diciéndole que no se preocupara, que no importaba si un día o 2 no tomaba su infusión. Hilaria abría mal los ojos, atemorizada con la idea de que aquello pudiera ocurrir. Él no sabía la causa de este miedo. Tras casi medio siglo de vida en común, quería no terminar de conocerla y quizá por eso la seguía amando. Le parecía hermosa, más que cualquier mujer que hubiera visto nunca. El sentimiento era recíproco. Todo el mundo conocía su gran historia de amor. Eran leyenda entre sus parientes y siempre eran puestos como ejemplo para todas las parejas. Efrén quería que su relación se fundaba en la confianza. Era por eso que le extrañaba en esos instantes de temor relacionados con el té, y cuya causa ella se negaba a confesar. No queriendo incomodarla, trataba de olvidar el asunto. Hilaria olvidaba servir el té cada vez más seguido. Las primeras semanas que esto aconteció, viendo las carencias de su memoria, lo preparaba hasta 2 veces diarias, en previsión de que fallara otra vez. Sin embargo, al correr de los meses, este esfuerzo fue inútil, pues su capacidad de retención se fue deteriorando notoriamente, desconociendo en ocasiones el nombre de su esposo, los de sus hijos o peor aún, el suyo propio. Estos ataques de olvido no eran prolongados al inicio, pero se fueron extendiendo con los días. Con tristeza, Efrén era testigo de cómo se desmoronaba su mujer. Habían pasado ya 4 días desde que le sirvió el último té. Él no lo preparaba, pues ignoraba los ingredientes que Hilaria utilizaba para hacerlo. La mañana del 5.º día, Efrén se despertó y sintió cómo se desvaneció un velo ante sus ojos. Los efectos de aquel té, que lo habían aprisionado por casi medio siglo, desaparecían para siempre. Se incorporó a medias y volteó a ver a su mujer. La desconoció. Le asustó ese rostro demacrado y enfermo, las manos huesudas como garras. Tapó su nariz, no soportaba el tufo que despedía aquel cuerpo viejo que dormía junto a él. Se quedó mirándola varios minutos, sintiendo aumentar dentro de sí la repugnancia que le creció en el estómago. En ese momento, no podía comprender qué lo ató tantos años a ella. Aterrorizado, se levantó sin hacer ruido. Se vistió y tomó su saco. Se marchó, huyendo de su casa para no volver jamás. 1 hora después, Hilaria despertaba. Al notar la ausencia de su marido, se puso de pie para buscarlo. No lo pudo encontrar en las habitaciones. Desconsolada, adivinando lo que había sucedido, salió registrando los alrededores. No lo halló en ningún sitio. Temiendo perderse, pues ya no recordaba con precisión aquellas calles que le parecían ajenas, regresó a su casa. Allí, en la cama, dejó salir el caudal de su llanto al saberse abandonada. Por horas, las lágrimas mojaron las sábanas hasta que, confundida, se miró en el espejo. Perpleja, abrió mucho los ojos, preguntando por quién lloraba tan amargamente. Gracias. Agradecemos su atención a nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes y Casa Jesús Terán. También agradecemos por las facilidades prestadas al Museo de la Estación.